Muy buenas a todos. Como habréis visto, ya estamos en la recta final. Ya hemos entrado en seguramente en la última apuesta de todas las parejas, porque empieza junio casi, dentro de poco, en 3 semanas. Ahora mismo estoy grabando el vídeo y faltan 2 semanas, perdón, para que empiece junio y ya empezará a hacer bastante calor. Cuando veáis el vídeo a lo mejor es más tarde y todo, falta menos, pero bueno, eso, faltará dentro de poco, por eso ya la última apuesta, porque cuando acabe en esta apuesta pues será en finales de junio, más o menos. Ya en julio ya no podemos criar porque hace demasiada calor. Total, que bueno, que estos, como visteis, ya estaban incubando desde hace un tiempo y hoy ya tocaba que naciesen los pollitos. Y vamos a ver. Mirar ahí. Esperaos un segundo, voy a intentar sacar el nido. A ver, ahí estamos. Mirar. Ya ha nacido el siguiente. Bueno, el pollito de faeo. Esta pareja de aquí, que ya llevaban 2 puestas fecundando, pero no nacían, se abortaban todos. Y por fin ya ha nacido a la tercera va la vencida. Por fin ha nacido el primero ya. Si no recuerdo mal, creo que habían 2 más fecundados, pero no me acuerdo ahora mismo. Después los volveré a mirar y pues esperemos que nazcan también. Y también deciros que esta de aquí, no sé si os acordáis, tenían 3 huevos de esta, que solo uno estaba fecundado. Y mirar, salte bonita, ahí está. Mirar ahí, mirar cómo está ya. Ya ha nacido hoy el faeo, que es faeo, pero mirar, ha nacido con ojos negros y no entiendo nada porque es de esta pareja, literal es de esta pareja. Los 2 padres con ojos rojos, faeos. Pero claro, como los faeos son una mutación de muchas variedades de canario, a lo mejor ha sacado un gen que quedaba muy escondido y de repente pues se le han quitado los ojos rojos y se le han puesto negros. Pero sí que es verdad que los tiene un poquito rojos. En el izquierdo no lo veis ahora porque está ahí. Izquierdo está mirando hacia mí, pues es el derecho vuestro. Y sí que puede ser que haya sacado un poco de negro, pero bueno, no lo sé. Pues eso, ya mirar que han nacido ya los 2. Y de momento eso. Hoy también hemos puesto esta pareja ya a incubar 4 huevos. Esta de aquí tienen que nacer dentro de poco. Esta hemos puesto a incubar 2 huevos. Y esta mañana tiene que volver a incubar. Mañana pondrá el último huevo, se supone, el 5º, y ya se lo pondré a incubar. Y estos de aquí, pues los tendré que pasar a esta y sacarlo ya de aquí, porque si no, se van a molestar. Así que eso ha sido por hoy. Pues bueno, nos vemos mañana otra vez. Se me ha olvidado que hoy también tocaba comprobar los huevos de esta pareja. Así que vamos a comprobarlos ahora. No sé si visteis el anterior vídeo donde explicaba que al final solo quedaban 2 porque los otros los tiraron. Así que esperaos que la voy a colocar mejor. Tampoco quiero que se caigan. Ahí está. Vale. Pues vamos a colocar. Uy, no está fecundado este. Y este sí. Qué raro que este no esté, porque al ser españolitos fecundan muy bien. Pero bueno, uno se lo voy a dejar ya porque es la última apuesta. Ya, bueno, aunque solo han hecho 2 puestas, esta es la segunda. También la época que estamos, por eso es normal que empiecen a fallar. Pero bueno, uno se lo vamos a dejar y ya está. Y ahora esperar a que nazca.
Pues ya volvemos a estar aquí, pero hoy por desgracia no es un día tampoco para alegrarse mucho porque se ha muerto, bueno, ayer se murió el faeo de esta pareja, el pollito que os enseñé. Bueno, pues son cosas que pasan en la cría porque, bueno, puede pasar que esta vez lo que ha pasado ha sido que los padres no le han dado de comer. Y yo cuando vine, llegué y ya estaba muerto y no me dio tiempo ni para reaccionar, darle a comer yo. Son cosas que pueden pasar en la cría porque hay veces que pasan, los padres no dan de comer. Bueno, les quedan 2 huevos todavía, que a ver si salen y no se abortan, porque esto se abortaban la mayoría de huevos. Y después otra desgracia más hoy, que ha sido este pollito de aquí, también se ha muerto hoy. Este pollito ayer, ¿qué pasó? Yo cuando vi que el otro había muerto, pues este por si acaso yo le di de comer. Y este estaba muy activo, y era ayer por la tarde, y había pasado más de un día de que había nacido, 1 día y medio. Así que tenía tanta energía y digo, no sé, le habrán dado de comer. Yo le di por si acaso, le he vuelto a dar esta mañana y cuando he llegado al mediodía estaba muerto. Por desgracia también muerto. Tiene otros 2 huevos. Se lo voy a dejar un día más o 2, los 2 huevos, porque creo que hay uno fecundado, pero tenía que haber nacido ya hace 2 o 3 días. Así que se lo voy a dejar unos días más por si acaso, pero no creo que más. Y bueno, por desgracia han muerto esos 2 pollitos. Pero bueno, también tenemos una alegría, que es que, mirad, han nacido ya 3 pollitos de estos rojos. Esperaos un segundo. Ahí, vale. Mirad. ¿Veis cómo están ya todos? Bien embuchados. Miradlos. Como podéis ver, este tiene ojos rojos. Y hay otro más con ojos rojos. Os explicaré ahora el porqué, porque es un error mío que cometí yo, vamos. ¿Qué pasó? Esta pareja de aquí, que os dije, hay 3 huevos, que esta pareja se los cambié aquí porque pensé que no sé qué, que a este, como había tirado uno, dije, bueno, pues se los paso a este. Y se ve que me equivoqué de huevos, porque seguramente ya cuando se lo puse aquí de fuera, yo los tenía fuera para ponerse todos juntos, pues cuando se los puse a este ya me equivoqué y les puse los de los rojos. ¿Qué pasó? Que hubo una confusión y se mezclaron huevos. Entonces, por eso este de aquí había nacido con ojos negros, porque era rojo, y estos 2 huevos seguramente que quedan aquí son del rojo, y aquí han nacido uno rojo, que era huevo suyo, y 2 de faeo, que son de esta. Y bueno, pues también explicaros eso, que ha pasado eso. Y por hoy ha sido eso. Malas noticias y buenas a la vez. Pero bueno, no pasa nada. Nos podemos ver mañana. Esta también han empezado a incubar hoy. Ya le he puesto los 5 huevos. Y bueno, pues eso. Nos vemos a ver mañana. Ya volvemos a estar aquí. Y bueno, pues hoy toca comprobar los huevos de esta pareja de aquí. También le va a sacar ya los huevos a esta pareja, porque mira, está volviendo a poner pelo. Ya dije en este mismo vídeo que entramos ya en la recta final, que no la última apuesta, pero después de pensarlo bastante tiempo, dije, bueno, vamos a intentar otra más, porque están cogiendo pelo, he visto que quieren volver a poner huevos, así que les voy a dejar una apuesta más, porque además ha tirado un huevo hoy, le voy a sacar el otro que queda ahí, y ya le dejaré que vuelva a hacer nido. Y a esta igual, porque a esta ha tirado también un huevo hoy, y este huevo no ha nacido, así que miradlo, ¿lo veis? Ahí no ha nacido, así que se lo voy a sacar también y le voy a dejar que vuelva a poner otra apuesta. Pues eso, yo creo que le voy a dejar otra apuesta. Seguramente si esta ya sea la última, pero como veo que están activos y quieren volver a poner otras apuestas, les voy a dejar. Y
de momento por hoy es eso. Ahora comprobamos los huevos de esta. Ya está, porque esta dentro de también poco tiene que nacer. Ya miramos que tenía un huevo fecundado. Dentro de poco tiene que nacer y tendremos que comprobar dentro de poco esta pareja de aquí también. No sé si os enseñé, pero mirad, creo que sí os lo enseñé, que había nacido ya el tercero y se ve que no han nacido más, así que los otros habrán abortado. Así que mirad. Ya os dije que 2 eran faeos, 1 rojo. Bueno, que tampoco está mal. Y estos van avanzando bien, les están dando de comer bien. Mirad cómo están creciendo ya. Y dentro de poco también habrá que anillarlos. Y también dentro de poco habrá que comprobar los huevos, que creo que es mañana o pasado mañana. Pero bueno, dicho eso, vamos a comprobar los huevos de esta pareja. Pues ya les he sacado los huevos. Vamos a comprobarlos. A ver. No, tampoco y tampoco. Bueno, no pasa nada. Es una cosa que me esperaba, porque esta pareja no ha fecundado ninguna de las puestas y es lo que yo me esperaba, pero bueno, les había dado otra oportunidad. Pero se los voy a dejar todavía, los huevos no se los voy a sacar, para que la hembra los siga incubando, por si un caso esta pareja fecundase los huevos, si pone huevos ahora, y esta pareja igual, porque como sabéis, estas dos parejas no dan de comer a sus pollitos, así que poder pasarle los huevos o los pollitos directamente ya a esta pareja para que los alimenten y tenerla de reserva. Por eso, pues sí, a ver si les dan de comer ellos. Y eso, por eso no se los voy a sacar. Y ya está por hoy. Mañana comprobaremos los huevos de esta pareja. Y también ya sacaremos a este pollito sí o sí, que ya llevo diciéndolo unos días, que no he podido todavía sacarlo. Pero ya mañana los sacaremos sí o sí. Así que nos vemos en un segundo. Pues ya vamos a estar aquí y hoy ya toca comprobar los huevos de esta pareja de faeos. Así que se los voy a sacar y los comprobamos. Ya se los he sacado. A ver, vamos a comprobar. Este no. Tampoco. Y tampoco. Me parece muy raro, porque como sabéis, han sacado estos dos pollitos. Tienen dos pollitos aquí que son suyos en la anterior puesta, y el macho estaba pisando, lo he visto pisar. Así que, bueno, y tienen todos estos 4 también. Así que voy a dejárselos unos días más, porque me parece raro, porque a lo mejor no empezó a incubar el primer día, no me di cuenta. Así que se lo voy a dejar unos días más y los vuelvo a comprobar, porque me parece muy raro. Y por hoy ya estamos, porque esta pareja creo que mañana habrá que comprobarla también. Y ya está. Esta también dentro de poco nacerá. Y eso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, lo voy a dejar por aquí. Si es así, dejad like y suscribiros al canal, que apoyáis mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.